Muchas gracias a todos por poder asistir a esta pequeña conferencia donde vamos a hablar un poquito acerca del cáncer de mama. La idea es que conozcamos un poco acerca de este tema, que podamos compararlo con otras enfermedades, y una cosa buena que me gusta también es que esté, por ejemplo, Josué, que esté el doctor Cabezas también, porque es un tema que a veces pensamos solamente desde la perspectiva de la mujer, y también hay, aunque leve, aunque poquito, también existe cáncer de mama en el hombre. Entonces es muy importante que nosotros también conozcamos que lo que vamos a aprender hoy, que las diferentes cosas que están relacionadas y factores de riesgo y otras no solamente son exclusivos de la mujer, son mucho más predominantes en la mujer, son mucho más importantes, sí, pero que en el varón también se pueden ver afectados. Entonces, no solamente por el hecho de que aunque el sexo femenino tiene más riesgo, el hecho de ser varón me excluye, ¿no? Sino que es importante también tener ese conocimiento, y creo que es importante que también podamos analizarlo y verlo. La conferencia básicamente se llama ¿Es un problema importante? Es un problema importante el cáncer de mama. Los antecedentes familiares, ¿cuándo son relevantes también esos antecedentes familiares? Porque a veces nosotros conocemos a alguien en la familia que ha tenido, que tuvo, es uno de los principales, ahorita lo vamos a ver en la introducción, es uno de los principales cáncer en el país, y a veces conocemos a alguien, creo que la mayoría de nosotros conoce a alguien que ha tenido cáncer de mama, cercano o no, lo conocemos, y por eso es importante también saber cuándo puede representar un riesgo para nosotros. Y también vamos a cerrar con un pequeño video acerca del autoexamen de mama, ¿okay? También voy a explicar un par de cosas del autoexamen de mama en términos de no solamente de cuándo hacerlo, cómo hacerlo, sino también de qué tan funcional o no funcional es el autoexamen de mama, porque también tiene sus bemoles, aunque lo hemos escuchado mucho, aunque existen campañas de cáncer de autoexamen de mama y otras cosas, es importante que conozcamos no solamente cómo se hace, sino que qué tan aplicable o qué tan funcional es realmente este autoexamen. Yo creo que todos me conocen, ¿verdad? Yo soy el director de la Escuela de Medicina, el doctor Daniel Pérez, para servirles. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, siéntanse en libertad de levantar la mano en cualquier momento de la conferencia o al final, y con gusto, si tenemos la respuesta, la damos, y si no tenemos la respuesta, la buscamos. ¿De acuerdo? Factores de riesgo, ¿qué tanto riesgo tengo yo por tener un familiar, por tener X cosas en términos de dieta, X cosas en términos de otras cosas, de ejercicio y de otros que son importantes también para definir este riesgo como tal? Y como les digo, vamos a cerrar un poco con la parte del autoexamen de mama, ¿okay? Conozcamos un poco entonces acerca del cáncer de mama. Bueno, hay un montón de enfermedades en el mundo, ¿cierto? Hay un montón de enfermedades, y tenemos un cuadro que tiene 3 colores, ¿ok? Tiene un color azul, un color rojo y un color verde. Todo lo que es color azul son algo que nosotros llamamos enfermedades crónicas. ¿Qué es una enfermedad crónica? La hipertensión es una enfermedad crónica, la diabetes es una enfermedad crónica, el cáncer es una enfermedad crónica, ¿ok? ¿Por qué? Porque son enfermedades que la gente padece hoy y va a seguir padeciendo mucho tiempo. ¿Cuántos aquí tienen o conocen o padecen colesterol alto o ese tipo de cosas? ¿Vos? ¿Vos no? ¿Vos tampoco? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, usualmente cuando nosotros estamos delante de 5 personas, te vas a topar 2, 3 que tienen alguna de estas enfermedades. Esos son enfermedades crónicas. Estas enfermedades o estos factorcitos de riesgo como la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto, las grasitas altas, cualquiera de estas, a excepción del colesterol bueno, entre comillas, va a derivar en otras enfermedades. Y ahorita vamos a ver que también son factores de riesgo, no solamente son una enfermedad, sino que también es un factor de riesgo para que yo padezca de otra cosa, incluyendo cáncer. Entonces eso es muy importante, y también nos va a dar pistas de cómo prevenir el cáncer como tal. Parte de las que ustedes pueden ver en este cuadro tienen que ver muchísimo con eso. Entonces, por ejemplo, la primera, la azul grande que dice IHD, ¿okay? Que está en inglés, es una enfermedad isquémica cardíaca, que es todo esto que tiene que ver con los pacientes cuando tienen dolor de pecho, cuando padecen del corazón, este tipo de cosas son parte de esto. La que dice stroke, que es un evento cerebrovascular o un derrame, ¿okay? Es también muy importante, por eso es que ustedes pueden ver que son los cuadros más importantes. Pero a pesar de que ese cuadro grandote del IHD y el stroke son grandes, si usted suma el resto de cuadros azules, se da cuenta que son más grandes. Y todos los que tienen una C, como ese que dice lung C, liver C, stomach C, todos esos son cáncer, ¿okay? Todos los que tienen una C son cáncer. Entonces, si usted suma todos esos que tienen una C, que ahorita vamos a ver cáncer de mama también por ahí, entonces si usted suma todos esos que están ahí con una C, se va a dar cuenta que son hasta más grandes que los otros enfermedades que hemos venido viendo. Pero también se van a dar cuenta al final de esta conferencia que todos comparten ciertas cositas que podemos evitar
para que no padecer no solamente de los dos cuadros grandes individuales, sino de todo el resto de cosas que están marcadas ahí. Y ese que dice, bueno, ¿dónde está ya ese recuadro azul señalado con un círculo negro? Entonces ahí donde está el breast cancer, que también es importante en términos no solamente de cuánto hay, sino también de qué mortalidad causa. Es alta la mortalidad del cáncer de mama. No quiere decir que si diagnosticaron hoy a una persona con cáncer de mama se va a fallecer mañana. No, tiene todo un proceso de tratamientos y todo que dependiendo de la etapa en la que se encuentre va a funcionar mejor o va a funcionar peor, dependiendo de lo que tengamos. Y ahí donde pues tiene sus bemoles el tema del autoexamen y de al menos la conciencia de estar haciendo una revisión periódica de esta parte de los órganos que tenemos en el cuerpo. Esta figura que ustedes pueden ver en este punto vuelve a resaltar eso. O sea, el cáncer, que es el cáncer en general, que es ese que está en el segundo nivel, el segundo punto, el que dice 2, desde 1990 y hasta el 2017 en nuestro país ha permanecido siempre alto. Es de las primeras causas de muerte en Costa Rica. Y por eso se vuelve tan relevante. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se vuelve una causa de muerte importante en nuestro país? Porque el diagnóstico temprano en estos casos es fundamental. Entonces, si nosotros no somos conscientes de cómo evitarlo y de cómo rápidamente poder identificarlo, entonces podemos estar delante de situaciones un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque lo encontramos más tarde y cuando se encuentra más tarde, pues es más complicado, muchísimo más complicado. Por eso la charla más adelante se centra en factores de riesgo. ¿Por qué? Si nosotros logramos identificar esos factores de riesgo, estamos mucho más atentos y eso nos permite identificar temprano o al menos chequearnos constantemente. Y si algo va a aparecer, que lo encontremos apenas apareció y ahí se resuelve fácil, ¿ok? Mucho más fácil que si estuviera un poco más adelante, ¿ok? Bueno. Aquí suma otra cosa interesante. Antes habíamos visto más que todo mujeres y ahora lo vemos un poco más en términos de varones y nos damos cuenta que también es importante y si lo vemos sobre todo independiente. Si lo vemos independiente, por ejemplo acá, solamente o en los primeros lugares solamente se van a tomar en cuenta cáncer. Todos estos son cáncer, ¿ok? Del 1 al 24 son tipos de cáncer diferentes. El cáncer de mama en términos de mortalidad se coloca aproximadamente en el 5º lugar. ¿Okay? Aproximadamente en el 5º lugar. Entonces, en lo que causa o en la mortalidad que puede causar. O sea, es importante. Claro, hay otros cánceres un poco más importantes también en términos de mortalidad, como el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, de colon y recto y de hígado, pero el de mama es sumamente importante también en esta área también. ¿Okay? Y los hombres también, que era lo que decían. ¿Teníamos una pregunta? No, es que te vi aquí con la mano colocada. Y en los hombres también, que era lo que le decíamos, si bien es cierto es poco, ¿okay? Es poco, hay, ¿okay? Y estos datos que ustedes están viendo aquí son datos que podemos ver para el país y para el mundo y como ustedes pueden ver tiene una cosa interesante, no importa si no conocemos todo lo que dicen esas curvitas, todos podemos ver que esas curvitas van para arriba, ¿okay? Entonces eso es lo que es importante, el tipo de abordaje y de conocimiento que tenemos en torno a esas enfermedades a veces es tan poquito que no nos permite hacer un muy buen trabajo de prevención. Y el médico, usualmente, en una consulta, todos vamos a un EVAIS y cuando vamos a una consulta, no solamente nos pasa que no nuestros médicos, ¿verdad? No los que nosotros vamos a graduar, pero no solamente pasa que el médico tiene sus bemoles, pasa que no tiene mucho tiempo, tiene 13 minutos para poder verlo, evaluarte, poder definir un tratamiento, bueno, un diagnóstico, un tratamiento, escribir todo en la computadora, luego escribir todo en la computadora, imprimir, si es que tiene que imprimir, si no mandar para que te puedan dar la receta luego. Entonces en 13 minutos eso es imposible que yo te pueda educar. Y al fin y al cabo, ustedes cada cuánto, bueno, vos vas al médico más seguido, pero cuando no tenemos, vos cada cuánto vas al médico. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un médico? ¿No se acuerda? Imagínate vos. ¿Nunca has ido? Ah, bueno. Como en el 2019, hace 2 años, Josué, ¿hace cuánto? ¿Ve? Exactamente. ¿Dani? Cada 3 meses, por el control. ¿Cada 3 o cada 6 meses también? ¿Vos? No. ¿Hace cuánto no vas? Imagínense. ¿Ve? ¿Vos? ¿Ve? Ustedes en control de niño sano, me imagino. Hace 10 años no van a un médico. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, al final el paciente necesita tener conocimiento. Claro, no se va a convertir en un doctor en las consultas que nosotros le damos, pero el paciente tiene que tener mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque es el que está en contacto directo todos los días, quiera o no, con su cuerpo.
¿verdad? Entonces, si el paciente y la persona no tiene esa noción, no tiene ni idea de qué está pasando, no tiene por qué ir, porque él no puede identificarlo, porque él dice, ay, sí, me siento algo, pero no me duele, no me molesta, no me arde, no me pica, y entonces no voy. Y no todos los factores que se pueden presentar en este tipo de cosas van a empezar con me arde, me duele, me pica, porque cuando le arde y le duele tal vez sí va 6 meses después, pero va, ¿de acuerdo? Y a veces llega, pero llega a las 3 de la mañana a una guardia. No hagan eso, solamente son emergencias. Dime. Sí, en este caso, bueno, esta parte que estás viendo aquí es exclusiva para hombres, la que dice tasa de 0,28 muertes, ¿ok? Es exclusiva para hombres, pero los que viste antes eran hombres y mujeres, ¿ok? También esta es solamente de varones de manera independiente. Ok, veámoslo directamente en el país. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en el país, ¿se acuerdan del dibujito que vimos anteriormente? Era para todo el mundo, este es del país, nada más. Es el mismo, ¿lo ven? Es exactamente igual. En Costa Rica, a pesar de que vean, Costa Rica no es Estados Unidos. ¿Ok? En Estados Unidos la medicina, digamos, está muy alta, muy elevada, pero es muy cara. ¿Ok? Costa Rica tampoco es Europa, medicina muy alta, muy elevada y más o menos, ¿ok? Pero Costa Rica tiene una ventaja enorme. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud de primer mundo, con filas, pero es un sistema de salud de primer mundo, ¿ok? Nuestro sistema de salud es excelente en términos de atención. Entonces, eso provoca que nos parezcamos mucho a lo que pasa en otras esferas. Aunque nosotros no seamos de primer mundo, nos parecemos mucho, por lo menos en el sistema de salud, no en las calles, pero sí en el sistema de salud, nos parecemos mucho a la parte del primer mundo. Entonces, vean que este cuadrito es igual, y si usted vuelve a sumar todas las que dicen C, se vuelve a dar cuenta que es hasta más grande que las dos primeras que estaban antes, la que dice IHD, que era enfermedad del corazón, y la que dice stroke, que era lo que tenía que ver con derrames. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? En nuestro país también es sumamente importante esta enfermedad. ¿Okay? Y tenemos que tenerle por ende el mismo cuidado que en otros contextos. De nuevo les repito lo que dijimos anteriormente. No me voy a sentar a explicar exactamente qué son estas cosas, pero todos podemos darnos cuenta que va hacia arriba y que va bastante hacia arriba. Está bastante inclinada esa curva, ¿ok? Y aquí, como puedes ver, dice both sexes arriba, o sea, está incluido para ambos sexos, ¿ok? Está incluido ambos sexos acá. Entonces ustedes pueden ver que hay nuevos casos de cáncer, se van haciendo un montón, o sea, más o menos 32 casos por cada 100,000 habitantes, ¿ok? Entonces es bastante. Si usted lo hiciera en números generales, o sea, multiplique 100,000 habitantes, llévelo a 5 millones y se da cuenta que al año hay como 500, 600 casos nuevos de cáncer. O sea, hay más de un caso diario, 2 o 3 casos diarios de cáncer diagnosticados, de cáncer de mama diagnosticados en nuestro país. O sea, muy probablemente en este momento, en este transcurso de la mañana, 2 o 3 personas ya fueron diagnosticadas de cáncer de mama en nuestro país. Hombres y mujeres. Lo mismo pasa si nosotros lo viéramos en términos de cuántos hay en el país, igual. Cuántos hay en el país va en ascenso. Se va comportando muy en ascenso. Y a veces creemos que este tipo de cosas están controladas. Pero si todos sabemos de cáncer de mama, si tenemos un mes de cáncer de mama, tenemos una campaña rosa de cáncer de mama, tenemos competencias que se ponen en el lacito rosa de cáncer de mama para que todo el mundo conozca. Sí, esa concientización está bien. Pero ¿qué tanto realmente conocemos nosotros de cáncer de mama para poder prevenir, actuar y rápidamente identificarlo como tal? Y como les decía, aquí no es solamente importante que el personal de salud conozca, es muy importante que nosotros como personas, como pacientes, que en constante contacto con nosotros mismos, pues seamos los primeros en identificar. Los hombres también, este número no es tan cero en ninguna parte. Entonces, en Costa Rica los hombres también padecen de cáncer de mama. Sí, diagnosticaremos 5 por año, pero también existen cáncer de mama y estamos pues todos expuestos en mayor o menor cantidad. Veamos entonces los factores de riesgo y empecemos con la parte de antecedentes familiares. ¿Por qué empezamos con la parte de antecedentes familiares? O sea, ¿qué ha pasado en mi familia en torno al cáncer de mama? ¿Por qué empezamos con estos? Bueno, porque son los de los más importantes, de los más importantes. Siempre que en mi familia haya, sobre todo familiares de primer grado, o sea, hablamos de hermanos, mamás, ¿ok? Papás también, siempre que eso pase, nosotros tenemos que estar como personas mucho más despabilados, mucho más alerta. O sea, si mi mamá tuvo y la diagnosticaron, no sé, a los 35 años y yo voy en 10 años antes, 15 años antes, 20 años antes incluso, uno inicia un seguimiento con esas personas. Pero supongamos que puede ser más grande, supongamos que puede ser que, ¿qué edad tenés, Mariela? 29.
ya está muy grande, 29. Pero digamos que vos tenés 29 años y de repente diagnostican ahorita algún familiar o diagnostican ahorita a tu mamá, es muy importante que ella inmediatamente se pusiera en control. ¿Por qué? Porque ella a sus 29 años, debido a los protocolos que nosotros tenemos, y bueno, y eso tiene una muy buena base científica, no se hace, nunca se ha hecho una mamografía probablemente, ¿ok? Porque no le toca hacer una mamografía, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si su mamá es diagnosticada ahorita de cáncer de mama, ella tiene un factor muy importante de riesgo y debe empezar ya, aunque no la mande el médico, aunque no la llamen mañana, debe empezar ya a hacer su propio control. Probablemente no se le va a hacer de golpe una mamografía, se le hace un ultrasonido, ¿ok? Pero tiene que empezar con ese control y dársele un seguimiento. Entonces eso es muy importante. No hay que esperar, por ejemplo, cuando hay ese tipo de cosas, no hay que esperar a que, pero es que a mí no me han llamado, a mí no me han dicho nada. Eso es como el paciente con COVID que dice, es que a mí no me llegó la orden sanitaria, pero mi papá tiene COVID, entonces va a salir mañana. Y no, o sea, le tocará quedarse en la casa, ¿de acuerdo? Bien, bueno, aquí hay todo un caso clínico que igual lo vamos a leer para que ustedes más o menos vean lo que uno ve, ¿de acuerdo? Dice, se presenta a su consulta una paciente femenina de 60 años, es de Talamanca, padece hipertensión, como vimos que ahora algunos de nosotros padecíamos. No tiene otros antecedentes, nunca la han operado de nada, ¿de acuerdo? Tuvo 2 bebés y eso es lo que ha tenido, 2 bebés que los tuvo por parto normal. La menstruación le vino a los 13 años y se le fue la regla a los 56, muy bien. Nunca se hizo una mamografía, nunca. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que es probable, que no lo voy a preguntar, pero sí es probablemente, si yo preguntara ahorita cuántas de las mujeres que tienen más de 30 años se han hecho una mamografía, probablemente me van a decir que ninguna. ¿Okay? Y si nos vamos más arriba, donde ya es exigencia, después de los 40, me van a decir probablemente que no se han hecho mamografías. Igual que probablemente me van a decir que el último Papa Nicolau no se acuerdan cuándo fue. ¿Okay? Entonces eso es normal porque a nosotros se nos va como personas, pero esos controles son los que marcan la diferencia para nosotros como pacientes, porque ahí es donde podemos identificar las cosas rápidamente. Entonces dice que nunca se había hecho una mamografía, que es lo normal. Se sintió una masa en el seno izquierdo, aquí arribita se sintió una masita, eso fue lo que ella sintió en el seno izquierdo, y además dice que yo llegué, yo le hice el examen físico, yo hice toda mi palpación, yo no le encontré nada. No le encontré nada, yo no siento la pelotita que la señora dice que ha tenido, pero dice que su abuela tuvo cáncer de mama y ella no se acuerda de que se murió. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay una serie de cosas que son factores de riesgo. Por ejemplo, la edad de la menstruación es un factor de riesgo. Entre más temprano haya venido la menstruación, probablemente más factores de riesgo hay. Entre más tarde se vaya también. Entre menos embarazos o más embarazos tenga, también puede haber un factor de riesgo. Dependiendo con qué planifique, también puede haber un factor de riesgo. Probablemente ya no planificó nada. Nunca se le ha hecho un control, no sé realmente qué tiene. Y con las manos no siempre se puede sentir todo. Entonces es importante que esta paciente tenga un seguimiento. Muchos de nosotros podemos ser esa paciente. Y por eso es importante que usted, después de hoy, diga, mejor me chequeo. Tengo dudas, mejor me chequeo. Bueno, ya tal vez yo me acuerdo que tengo tal factor de riesgo, no sé, pero ahorita vamos a ver otros. Mejor es empezar el control, ¿ok? Mejor, no porque yo piense que tenga cáncer, sino porque la prevención es lo ideal. ¿Sí? Igual que con el Papa Nicolau. Ay, doctor, pero es que yo tengo pareja estable hace 50 años. Hágase Papa Nicolau. Ay, doctor, pero es que yo no tengo actividad sexual hace N cantidad y yo estoy bien y no. Hágase el Papa Nicolau, ¿de acuerdo? ¿Por qué? 80% de la población costarricense tiene virus de papiloma humano, que es el que hace cáncer de cervix. Y, o sea, muy probablemente todos hemos estado expuestos. Entonces hay que chequearse. Otros, ojo con estos. Modificables. ¿Qué quiere decir modificables? Mire, ve vos, puedo dejar de fumar. Puedo dejar de fumar. Entonces, sí, el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para todos los cánceres. Para todos los cánceres. Entonces, mira, puedo dejar de fumar porque a mayor cantidad de tabaco, ay doctor, me fumé uno, ojo, porque también la genética influye. Entonces, hay gente que fuma cigarro toda la vida y no le da cáncer de pulmón. Hay gente que se fuma 2 y le da cáncer de pulmón. ¿Okay? Entonces, la genética influye y usted no se puede chequear su genética. Entonces, es un factor de riesgo importante. Es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cualquier tipo de cáncer. El alcohol, doctor, ocasional, 3 cervezas, empiezo el lunes y termino el viernes, ¿verdad? Entonces el que toma el lunes toma toda la semana, ¿verdad? Es ley. Entonces, no, tenemos que tener cuidado con la cantidad de alcohol que consumimos y con el tipo de alcohol también, pero también con la cantidad de alcohol que consumimos, porque también es un factor de riesgo. Ojo, los otros dos que están ahí abajo,
Esto es para todos. Y voy a cambiar aquí la palabra sobrepeso, porque a veces pensamos, ay, pero es que a mí me hicieron un análisis y me dijeron que yo estaba en obesidad grado 1 o estaba en sobrepeso. Pero no solamente está relacionado con cuánto peso, está relacionado con cómo está conformado mi cuerpo. Porque yo puedo estar normal, ¿ok? Pero si mi grasa, si la cantidad de grasa que tiene mi cuerpo está alta, ahí es donde está realmente el factor de riesgo. Entonces, a eso hay que tenerle mucho cuidado. También para la mayor parte de tipos de cáncer que existen, eso es un factor importante. ¿Cómo lo puedo modificar? Una parte fundamental, la alimentación. Pero vamos de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Usted va a la clínica y el doctor, primero que nada, no tiene ni idea de qué es nutrición, ¿ok? El doctor no sabe qué es nutrición. En nuestro plan de estudios, ustedes ya no lo van a ver, en nuestro plan de estudios acabamos de incluir al menos 4 sesiones de nutrición dentro de uno de nuestros cursos, porque hay que tener una idea de qué es nutrición, ¿ok? Pero no es un nutricionista, el médico no es un nutricionista, y uno tiene que saber qué come y qué no come. Y a veces nosotros decimos, ay, vea doctor, yo la he pulseado, pero vea, solo como lechuga y no adelgazo, doctor, no adelgazo. Pero hay que ver cuánta lechuga está comiendo, hay que ver si eso era lo necesario o no era lo necesario. No, doctor, yo como muy bien, como arroz y frijoles 3 veces al día, con plátano maduro, papita y choricito, ¿ok? Entonces, bueno, es que a veces eso es lo que podemos comer, ok, pero hay que saber cuánto de eso tenemos que comer, ¿ok? ¿Por qué? Porque de lo contrario nos vamos a un punto donde mi cuerpo todo lo que sobra, no importa si es pan, no importa si es carne o no importa si es leche, todo lo que sobra lo acumula en grasa. Y eso se convierte en uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de estos tipos de cáncer. La grasa no es solamente grasa, la grasa produce hormonas. Y resulta que todo lo que produce y lo que genera dentro de nuestro cuerpo es lo que más nos golpea en torno a montones de situaciones que pueden ocurrir, no solamente con cáncer de mama, sino con otros. ¿Cómo manejo esto? Fácil. Los primeros 2 con una decisión. No fumo más y voy a tomar lo menos posible, ¿de acuerdo? Porque tampoco lo voy a quitar ahí el fin de semana, ¿verdad? Entonces, lo menos posible, ¿de acuerdo? O sea, la idea no es pegársela, pero no importa un trago, whisky, vino, digamos, pero no importa tanto si lo hacemos de manera muy moderada, ¿ok? Y los otros 2 es también relativamente fácil, porque también deriva de una decisión. Pero la decisión de la que deriva, de nuevo, es yo con yo. Y esa decisión de la que deriva es de voy a empezar a hacer ejercicio y voy a empezar a comer mejor. Pero voy a buscar quien me guíe en este proceso. Muy bien. ¿Por qué? Porque no es necesariamente levantarse a salir a correr. Si usted mañana sale a correr, claro que le van a doler las rodillas porque su cuerpo no está acostumbrado a correr. Empiece caminando. Camine, tampoco se ponga una meta exagerada. Camine 1 kilómetro mañana. Camine y dele una vuelta a la manzana. No importa, dele una vuelta a la manzana. Durante toda la semana, dele una vuelta a la manzana. La siguiente semana, dele 1,5 vueltas. ¿Okay? La que sigue, dele 2. Cuando ya llegó a 5 vueltas a la manzana, que probablemente tardó 2 meses, pero llegó. Cuando llega a 5 vueltas a la manzana, corre una vuelta, las otras las camina. ¿Okay? Y así va poco a poco. Hay que aprender algo muy importante dentro del ejercicio. Hay que meterle peso en algún día. Algún día, y ojalá todos los días, agarre la bolsa de arroz y levántela para que haga peso. ¿Okay? Haga sentadillas con algo agarrado, porque el músculo, desarrollar músculo, no se desarrolla caminando, ni corriendo. Y es fundamental, si usted quiere tener disminución en estos y tener mejor salud en general, hay que desarrollar músculo. Y sepa que es un proceso, pequeños cambios, muy pequeños, que pueda sostener toda su vida. Hay otros factores de riesgo que no siempre podemos controlar o que no podemos modificar, ¿cómo qué? Como la primera menstruación, como vimos en la muchacha, ¿okay? Le vino la menstruación temprano y muchas mujeres les viene la menstruación temprano y eso puede modificar. La edad a la que se nos va la menstruación, la menopausia. La menopausia es la última vez que viene la menstruación. Entonces, eso también es importante. No haber tenido embarazos también puede ser un factor de riesgo. Y la historia familiar y la genética, que son los que más nos pueden afectar en eso. Entonces, de repente ustedes pueden escuchar que nos dicen, es que le salió cáncer de mama doble negativo, triple negativo, o no le salió positivo, digamos. Pero ¿cómo le salió positivo el cáncer de mama? Entonces, ¿qué problema? ¿Por qué es peor? No, resulta que cuando el cáncer de mama sale, digamos, positivo, es porque se hacen una serie de mediciones de la parte genética que nos permiten identificar que hay un gen alterado. Y cuando usted puede encontrar eso así alterado, hay tratamientos ya específicamente desarrollados para resolverlo. Entonces, es más fácil. Pero cuando usted escuche que le salió doble negativo, es un poquito más complicado. Salió triple negativo, es un poquito más complicado. El tratamiento va a ser más fuerte.
va a ser más fuerte. A veces, aunque sea un hallazgo temprano, el tratamiento va a ser más fuerte. Entonces, esto es lo que más marca el tratamiento y el futuro del paciente. Una vez más, ¿pero qué es lo que más lo define? Lo que más define este proceso es qué tan temprano se logró identificar el cáncer de mama. Bueno, y esos son los genes como tal. Y vean cómo influye la familia. Si, por ejemplo, yo tengo un familiar que tuvo cáncer de mama, yo tengo hasta 2 veces más posibilidad de tener cáncer de mama. Si tuvimos un familiar de primer grado y además otro familiar cercano, digamos 2, tenemos hasta un 8,1% más probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Y si mi hermana gemela tuvo cáncer de mama, tengo hasta un 10% más de probabilidades de desarrollar cáncer de mama. ¿Okay? Bueno, y ya hay otros que son un poquito menos, pero siempre los familiares aumentan muchísimo ese riesgo. Por eso, si hay antecedentes de su familia medianos o cercanos, es mejor empezar un chequeo más rápido. Aunque es que no me toca, doctor, la mamografía, y en el EVAIS me dijeron que no. ¿Okay? Igual, es importante decirle eso al doctor. Doctor, mire, es que mi familia, mejor podría mandarme aunque sea un ultrasonido, o podríamos ver, y eso está indicado y se hace de esa manera. Bienvenidas. En este video te acompañamos a hacer el autoexamen de mama en solo 2 minutos de manera fácil y rápida. En cada paso puedes pausar el video para que te guíes mejor. Es recomendable que desde que una mujer cumple los 20 años, lo realice por lo menos una vez al mes. Asegúrate de hacerlo fuera de los días de periodo, ya que los cambios hormonales pueden alterar el tejido mamario. Para empezar, levantamos el brazo derecho y con la mano izquierda tocamos suavemente el seno derecho. Con las yemas de los dedos realizamos pequeños movimientos circulares alrededor, empezando en el borde exterior y avanzando hasta el pezón en busca de bultos o malformaciones. Repetimos en el seno izquierdo. Presionamos suavemente ambos pezones y nos fijamos si hay alguna secreción anormal. Usualmente, antes de un primer embarazo, no deberías tener ningún tipo de secreción. De ser así, consulta con un especialista. Ahora examinamos directamente el pezón, presionando con un dedo para ver posibles cambios. Si sale un líquido verdoso, con sangre o amarillento, es también signo de cáncer de mama. Nos colocamos frente a un espejo y levantamos los brazos sobre la cabeza. Inspeccionamos cuidadosamente cada seno para ver si hay cambios de tamaño y forma en cada uno. Luego, apoyamos los brazos firmemente sobre las caderas y buscamos identificar hendiduras, enrojecimiento, bultos, endurecimiento, hundimientos o cambios en la textura de la piel. Acostadas, colocamos una almohada debajo del hombro derecho, llevando la mano derecha detrás de la cabeza. Examinamos el seno derecho con la mano izquierda, una vez más con movimientos circulares buscando anomalías. Terminamos el autoexamen haciendo lo mismo en el seno izquierdo. Para mayor información sobre cáncer de mama y otros temas de salud, visita nuestra página web. ¡Que estés bien! Desde aquí hasta la parte central de ambos senos, sino que también revisamos axilas. ¿Okay? Es importante revisar axilas. También algunas lesiones o pelotitas en las axilas nos pueden derivar de alguna lesión que puede estar dentro del seno, que drenan ahí, que sacan líquido por ahí, y entonces es necesario también revisar las axilas como tal. Pero hay una cosa muy importante en términos de esto. Resulta que aunque esto lo hiciera un médico, ¿okay? Que con más experiencia tal vez en este tema, no siempre se pueden sentir las lesiones, y muchas veces cuando una lesión ya es palpable, o sea, ya la puede sentir así, ahí está, probablemente ya está muy grande. Entonces puede ser no tarde, pero pudo haber sido más temprano. Entonces aquí hay dos cosas, o hay una cosa buena y una cosa que es relativamente mala aquí del doctor que está hablando, pero hay una cosa buena y una cosa relativamente mala de este proceso. ¿Qué es lo negativo? Que usualmente cuando se identifica puede estar avanzado. ¿Qué es lo que es positivo? Despierta cierto grado de conciencia. Entonces ustedes escucharán que de repente hay médicos que dicen: no se haga el examen de mama, eso no sirve para nada, por si cuando se encuentra una lesión ya está avanzada. Ok,
Sí, es cierto, puede estar que sea una lesión avanzada, pero es que tampoco lo hubiéramos encontrado si no hacemos el autoexamen de mama. ¿Okay? Entonces, lo que aporta el autoexamen de mama no es tal vez hacernos un diagnóstico. Lo que sí aporta el autoexamen de mama, sin duda alguna, es la conciencia que tenemos que tener, que es lo que les venía diciendo anteriormente. Si ya no está en nuestra costumbre, que tenemos que trabajarlo, no es que lo dejemos ahí nada más, si ya no está en nuestra costumbre visitar al médico una vez por año para que me chequee completo, ¿okay? O completa, entonces mínimo me chequeo yo. ¿Okay? ¿Para qué? Para que si hay alguna cosita o para tener ese nivel de conciencia de estar atentos a la salud de mi organismo y no solamente hacerle un check-in cuando ya puso algo malo, cuando ya encendió la luz del dash y hay que ir a ver cómo resolvemos ese proceso. ¿Okay? Sino que podemos hacerlo de manera preventiva. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad importante, toma mucha fuerza, viene en alza, a pesar de que existen controles, de que existen campañas, de que existen cosas en ese sentido, sigue tendiendo al alza. Y por eso, lo más importante de este proceso es nosotros ser conscientes de él. Ya dijimos que va hacia el aumento. Los antecedentes familiares son sumamente importantes, pero no podemos dejar de vista nunca los factores de riesgo que son modificables. El hacer ejercicio, como estábamos hablando, el comer mejor, como estábamos hablando, no solamente te va a prevenir cáncer de mama, te va a cambiar la vida, te va a hacer tener más energía, te va a hacer pensar mejor, te va a hacer sentirte mejor todos los días, aumentar tu rendimiento, aumentar tu capacidad. O sea, se respira diferente cuando uno puede tener un estilo de vida muchísimo más saludable. Bueno, con eso finalizamos esta pequeña conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo.